del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Son las 7 de la tarde con 11 minutos, iniciamos de FN Infinita, pero antes saludamos a Colmena, porque en ISAPRE Colmena cuidar tu tiempo es importante, por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Junto a nosotros hoy día, Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Laura. Bien, ¿y tú, Matías? ¿Y Paola, cómo están? Muy bien. Súper bien, pues, Laura, aquí listos porque seguimos en DF esta semana profundizando sobre historias relacionadas a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Hemos explicado el presente de la economía venezolana, hablamos del pasado del otro día a propósito de PDVSA, de la historia petróleo antes del chavismo. El petróleo antes del chavismo, y hoy día vamos a hablar de una historia que cruza el antes, durante y después del chavismo, que es la historia del Grupo Cisneros, uno de los holding privados no solo más importantes en la historia de Venezuela, sino que Latinoamérica en general. Cisneros tiene unas historias con las bebidas dignas que se han vinculado Sí. efectivamente a un montón de negocios, y que hasta antes del chavismo sin duda muchos lo recuerdan como efectivamente una de las potencias dentro de los grupos económicos del continente, pero que como tantos otros grupos e inversiones e iniciativas sufrieron bastante durante los años de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro. ¿Dónde comienza esta historia, Laura Guzmán? A ver, esta historia comienza, como decían ustedes, el Grupo Cisneros es uno de los grupos más importantes de Venezuela. Es como si acá en Chile habláramos de los Luxix, de los Mates, de los Angelini, o sea, son gigantes. Y bueno, según datos de la propia entidad, desde su fundación, que es en 1929, o sea, una empresa que tiene casi 100 años, el grupo no hizo más que expandirse, incursionando en distintos negocios, y hacia fines de los años 90 y comienzos de los 2000 se convirtió en uno de los conglomerados privados más poderosos de Venezuela. O sea, por ejemplo, para ponerle un poco de cifra y para que entiendan más o menos cuánto pesa o cuánto pesaba en verdad este holding, en su peak el grupo llegó a emplear a cerca de 37.000 personas en diversos países, generando ingresos anuales por alrededor de 4.000 millones de dólares, según distintos medios internacionales, según lo que pudimos recabar en la época dorada de Venezuela. Si comparamos en esa época, más o menos 2007-2006, con un grupo chileno, por ejemplo, el grupo Angelini, Presas Copec, en esa época vendían alrededor de 10.000 millones de dólares. O sea, para que comparemos que igual era una empresa bastante grande, ya igual incluso ya estábamos en el chavismo en esa época, o sea, ya estábamos en ese régimen. Y bueno, en ese auge también se reflejó en la fortuna de su entonces presidente, que era Gustavo Cisneros, que es hijo del fundador de este holding, quien llegó a figurar entre los hombres más ricos del mundo. Por ejemplo, en 2007, según Forbes, estimó su patrimonio en torno a los 6.000 millones de dólares. En ese año, de nuevo, Anacleto Angelini, que es el dueño de Empresas Copec, estaba en la posición 119 con una fortuna también alrededor de los 6.000, 5.000 millones de dólares. O sea, para que mencionemos que en verdad era un grupo muy grande. O sea, imaginemos pensar hoy en día que el grupo Mate o el grupo Angelini o los Luxich igual caigan bastante en lo que venden y en lo que la fortuna de los dueños, para que dimensionemos un poco. Pero bueno, como mencionaste y como adelantaste, Matías, el punto de inflexión no tardó en llegar. Durante el gobierno de Hugo Chávez, que recordemos que parte en 1999, si no me equivoco, el conglomerado decidió abrir sus oficinas corporativas en Miami, Estados Unidos, en una señal interpretada por el mercado como la búsqueda de una base operativa más estable. Desde la boca de Cisneros nunca dijeron, estamos arrancando del régimen, pero se daba a entender por abajo que sí, porque aparte hubo algunos problemas con Hugo Chávez, se tuvieron que sentar a conversar Hugo Chávez y Gustavo Cisneros para llegar a ciertos acuerdos de la televisión pública, pero nunca se dijo textualmente que era esa la razón. Y bueno, posteriormente la crisis económica y política que se profundizó bajo la administración de Nicolás Maduro, que comienza en 2013 y que bueno, terminó el pasado sábado, terminó por golpear con mayor fuerza al grupo. Así, en 2019, Forbes estimó que la fortuna de Gustavo Cisneros se había contraído hasta los 1.100 millones de dólares. Sí, increíble. O sea, una gran caída. Una gran caída. Ahora, siguen siendo, yo cuando leí esa información, Laura, igual pensé, siguen siendo 1.100 millones de dólares. No, claro. Lo que pasa es que estamos hablando de otra... O sea, no podemos... Sí, estamos hablando en otras escalas. O sea, no podemos decir que 1.100 millones... O sea, yo feliz con 1.100 millones. No, o sea, no me quejo. O sea...
No sé, pero Pero o sea, claro, pero si tú miras pero- lo que había, Sí. Y, por ejemplo, o sea, más allá de comparar la fortuna de Cisneros, en su periodo de mayor expansión de expansión, perdón, del portafolio del grupo Cisneros, abarcó televisión abierta y de pago, bebidas, telecomunicaciones, consumo masivos y medio en distintos mercados de la región. Por ejemplo, si miramos en Venezuela, el holding controla, y en esa época también está metido en el mismo negocio, Venevisión, que hasta la actualidad es uno de los principales canales privados del país y la casa histórica de producciones como Miss Venezuela. Eso hoy en día lo siguen teniendo. Ya. Pero, por ejemplo, en su época dorada, como estábamos hablando antes, operó franquicias, asociaciones con marcas muy importantes. Por ejemplo, Pepsi Cola, que... ay, de eso yo les quería contar, sobre la guerra de A las ver. colas. Pasa que te voy a quitar Cuenta. un rato, pero mira, yo que fui mucho a Venezuela en mi juventud. No sabía eso de sí, ti. para que Mira. tú veas. En ¿Pero en qué Venezuela, año? o sea, A ver, mi si juventud. podríamos saber. Yo te diría que Tu yo juventud fui fue mucho a como en los Venezuela 60, entre el año más o menos. 85 y el año Ya. 93, 94. ¿Y cuál Entonces, es una la que línea? a propósito de las bebidas, que una de las cosas que llamaba la atención es que Coca-Cola, que era la bebida que más se tomaba en Chile, más se tomaba casi en todo el mundo, en Venezuela no existía. Se tomaba Pepsi, que además nos llamaba la atención porque ellos decían Pepsi. La pronunciaban así y a nosotros como chilenos nos causaba mucha risa. Y Cisneros era dueño de la Pepsi, que de hecho la introdujo en Venezuela el año 44 y rápidamente se fue comiendo la Pepsi a la Coca-Cola al punto que el año 52, imagínate lo que te estoy hablando, 1952, las ventas de Pepsi triplicaban a las de Coca-Cola. Por el año 1996, que es más o menos cuando yo dejé de ir a Venezuela, el 80% del mercado de las bebidas era de los Cisneros. Y ese año fue interesante porque los herederos estaban precisamente diversificándose, más tele, más entretenimiento y quisieron vender su Pepsi. Y llamaron a Pepsi, a la matriz, para venderles y Pepsi les dijo que no. Y no encontraron nada mejor que ir a ofrecérsela a Coca-Cola. Y este es un caso de, bueno, más allá de la anécdota, es un caso de estudio porque es considerada una estrategia agresiva, bueno, y exitosa. Coca-Cola se los compró y en agosto del 1996, 3 días después de que se firmara esto, había Coca-Cola en todo Venezuela. Los camiones se pintaron en tiempo récord y claro, es cierto que la gente quedó a veces sobre todo los primeros años, te seguían pidiendo una Pepsi y lo que llegaba era una Coca-Cola. Pero fue increíble y todavía no se entiende cómo el Pepsi, la matriz, digamos, fue tan, digamos, míope de haber permitido eso. Bueno, lo interesante es que los Cisneros al final, Pepsi al final terminó siendo de los Mendoza, que es el otro grupo gigante de Polar, exactamente, de las cervezas Polar y el grupo Polar. Sí. Pero a diferencia, o sea, por ejemplo, a diferencia ahí que estuvimos también analizando los dos grupos, Polar, porque ahora, con lo que voy a contar ahora, en el fondo el grupo Cisneros se fue saliendo de Venezuela. Empezó a vender todos sus negocios de Venezuela. O sea, de hecho, hoy día todo está fuera de Venezuela. En cambio, Empresas Polar les ha ido súper bien. Y como el core del negocio de Empresas Polar está en Venezuela. Y bueno, por lo que tú dijiste, Cisneros vendió después Pepsi Cola a Empresas Polar. Y además de Pepsi Cola, participaron en muchos otros negocios. Llevaron DirecTV, Burger King, Pizza Hut. Incluso el grupo Cisneros fue propietario de Chilevisión acá en Chile. Sí, pues. O sea, tenían una malla, un portafolio gigante de negocios. Súper diverso. Pero, o sea, estamos hablando desde alimentos hasta un programa de televisión, o sea, hasta un canal de televisión. Creo que un abanico muy importante. Pero bueno, el choque con el régimen chavista los llevó a un proceso de repliegue y el grupo comenzó a desprenderse de sus activos y reducir su exposición al mercado venezolano y en el fondo concentrar sus operaciones fuera del país. Es más, en medio de esta estrategia, en 2013, Gustavo Cisneros, que moriría una década más tarde en Estados Unidos, se dio el liderazgo del conglomerado a su hija Adriana Cisneros, cuya fortuna hoy en día alcanza los $1.500 millones, y bajo la conducción de Adriana, ella decidió agrupar al grupo Cisneros en 4 aristas. La primera es media, que es básicamente que tiene este canal de televisión, además de algunas plataformas digitales. El segundo ámbito es el ámbito más bien digital también, que tiene una de las principales empresas de publicidad digital de la región. Otro foco es Cisneros Real Estate, que están a cargo de un proyecto gigante en República Dominicana. Y el último pilar es AST Science, que va de la mano de la banda ancha celular. De estos
4 grupos, hay 3 que están totalmente fuera de Venezuela. Entonces, con este nuevo mapa de negocios, con lo que está pasando en Venezuela y lo que hemos conversado con algunas personas dentro del holding, es que ahora enfrenta un escenario abierto que no sabemos si es que van a seguir tirando todas sus fichas al extranjero o si es que ahora con este cambio, con la salida de Maduro, veamos que si quieren volver a apostar por Venezuela y volver a entrar al país donde nació y al país donde despegó este grupo. Así que eso está por verse. Yo creo que con otras mismas empresas también, o sea, incluso con empresas chilenas que antiguamente participaban en Venezuela y ahora salieron, hay que ver qué va a pasar ahora con la salida de Maduro. Así que yo creo que muy se va a abrir el entretenido apetito. tema de negocio. Yo creo que hay se va a abrir el apetito de muchos inversionistas y los que sepan entrar y entren bien se van a forrar. Porque, yo también creo. Yo creo que acá solo queda subir. Totalmente. Es Totalmente. que, además, con la participación de Estados Unidos entre medio, quería repasar un poquito, hacerle doble clic a estos últimos años del grupo Cisneros, ¿no? Y de lo que todavía tienen. A ver, Cisneros Media, canales abiertos y de pago. Sí. Certamen de Miss Venezuela y Mobius Lab Productions. Miss Venezuela, que además es súper importante porque de Miss Venezuela salen varias Miss Mundos, o sea, Miss Universo. Total. Sí, pues mucha. Es una potencia en ese sentido, si estuviéramos hablando de equipos de fútbol, el Real Madrid, en la cantidad de títulos que tienen. Cisneros Interactive, una de las principales empresas de publicidad digital. Ojo con la publicidad digital hoy en día. Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify. Cisneros Real Estates, que desarrolla Tropicalia, un proyecto en República Dominicana. Es el que decía la Claro, lo que estaba mencionando recién. AST and Science, tras la adquisición de AST Space Mobile, con el objetivo de construir la primera red de banda ancha celular espacial accesible para teléfonos inteligentes. O sea, estamos hablando de un grupo que le han pegado. Se tuvo que ir de Venezuela, a radicar en Miami y aún así, a pesar del golpe al patrimonio que en algún minuto llegó a tener su dueño, sigue siendo tremendamente poderoso. Sí, claro. Y lo último que mencionaste, ACT Science, que es de la banda ancha celular, es reciente. O sea, esto fue hace pocos meses. Entonces, están moviéndose, están volviendo al negocio y hay que ver si entran con fuerza ahora de nuevo en Venezuela. Empresas Polar, por ejemplo, lo que hemos podido conversar con algunas personas de dentro es que quieren seguir apostando y quieren seguir con fuerza. Ya están bien igual agarrados, pero ahora que les cambia, ellos eran, no quiero decir cuál era el lado que ellos tomaban, pero en el fondo estaban cómodos en lo que estaban hoy en día. Entonces también hay que ver qué va a pasar con ese otro conglomerado gigante que está en Venezuela. Laura Guzmán, periodista del Diario Financiero. Muy buena historia dentro de las tantas que nos está dejando esta semana en torno a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. Pues que estén muy bien y hasta la próxima. Ustedes también. Chao, chao. Chao. Son las 7 de la tarde con 24 minutos.